El siguiente objetivo corresponde al objetivo número 7. Nos pide definir el concepto de intermediario metabólico. Antes de definir lo que nos pide el objetivo número 7, que es intermediario metabólico, tenemos que definir qué significa o cómo se define o qué concepto podemos dar de metabolito. Un metabolito es cualquier molécula utilizada, capaz o producida durante el metabolismo. Así, dada una ruta metabólica A, B, C y D, estos elementos que he nombrado son metabolitos, donde el metabolito A es el primer metabolito que corresponde al sustrato A y el metabolito D es el último metabolito o metabolito final que corresponde al producto. Y B y C son los metabolitos intermediarios. Por ejemplo, en la fermentación láctica, el primer metabolito que corresponde al sustrato es la glucosa. El metabolito final o producto corresponde al lactato. Entre la glucosa y el lactato hay 10 metabolitos intermediarios. En base a ello, entonces vamos a definir a un intermediario metabólico. Son compuestos esenciales derivados del metabolismo de los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas que participan en las reacciones de producción de energía. Su aportación en las cantidades necesarias puede limitar el funcionamiento eficiente de las vías metabólicas. Por ejemplo, en el ciclo de Krebs, la falta de la OKG limita o lentifica su funcionamiento. La OKG, muchachos, no es más que el intermediario del ciclo de Krebs, que corresponde al alfa-ketoglutarato de ornitina. Y así hemos definido lo que es un intermediario metabólico. Vamos ahora al objetivo número 8. El objetivo número 8 nos pide representar mediante un esquema el metabolismo intermediario. Podemos definirlo de una vez y decir que el metabolismo intermediario es el conjunto de reacciones químicas implicadas en la biotransformación de las moléculas de nutrientes para producir bloques utilizados por las células para construir diversas estructuras. En la imagen número 1 se muestran las principales rutas metabólicas. Es importante, muchachos, que se fijen que las flechas que llevan dirección hacia abajo indican procesos catabólicos, mientras que las flechas con dirección hacia arriba indican procesos anabólicos. En este punto voy a repasar los conceptos que nosotros hemos dado anteriormente, que he dado anteriormente, como por ejemplo, la totalidad de las reacciones químicas de un organismo se conocen como metabolismo. El metabolismo es una propiedad emergente de la vida que surge de las interacciones de las moléculas dentro del ambiente organizado de la célula. Las reacciones metabólicas, como hemos dicho anteriormente, se clasifican en anabólicas y catabólicas. Y aquí me voy a detener un poquito y presten atención, por favor. El catabolismo es el conjunto de reacciones metabólicas que tienen por objeto obtener energía a partir de compuestos orgánicos complejos que se transforman en otros compuestos más sencillos. En estos procesos se pueden distinguir una fase 1, llamada también fase inicial o preparatoria. ¿Qué ocurre en esta fase inicial o preparatoria o fase 1? En ella, las grandes moléculas de los elementos nutritivos se degradan hasta liberar sus principales componentes, como por ejemplo, los polisacáridos se degradan en monosacáridos, los lípidos en ácidos grasos y glicerina y las proteínas en aminoácidos. ¿Qué ocurre en la fase 2 o fase intermedia? En ella, los productos formados en la fase 1 son convertidos en una misma molécula más sencilla, que en este caso podemos observar que es el acetil
coenzima A. Fase 3 o fase final, en donde el acetilcoenzima A se incorpora al ciclo de Krebs, dando lugar a moléculas elementales como lo son el CO2 y el H2O, dióxido de carbono y agua. Algunas de las principales rutas catabólicas son la glucólisis, donde la glucosa, un azúcar de 6 carbonos, se divide en 2 azúcares de 3 carbonos. La descarboxilación oxidativa. En esta ruta, el ácido pirúvico se transforma en acetil-CoA e ingresa al ciclo de Krebs. La betaoxidación degrada los ácidos grasos a fragmentos de 2 carbonos que entran en el ciclo del ácido cítrico, como acetil-CoA. El anabolismo, que dijimos que el anabolismo al inicio veíamos, quiero recordarles que la dirección de las flechas hacia abajo indican catabolismo y la dirección de las flechas hacia arriba indican anabolismo. Recuerden eso, por favor, para que se puedan orientar a la hora de estudiar este esquema. El anabolismo representa la parte constructiva del metabolismo. Consiste en la síntesis de moléculas complejas a partir de otras más sencillas, con el consiguiente gasto de energía tomada de los ATP producidos durante las fases catabólicas. Estas moléculas sintetizadas pueden A. Formar parte de la propia estructura de la célula. B. Ser almacenadas para su posterior utilización como fuente de energía. C. Ser exportadas al exterior de la célula. Algunas de las principales rutas anabólicas son la biosíntesis del aminoácido, otro proceso, gluconeogénesis. También destaca la biosíntesis de los ácidos grasos. Son los componentes mayoritarios de los lípidos, excelentes donadores de electrones. Por lo tanto, son fuente de energía para muchos quimoorganótrofos.